Qué temita para la columna de hoy. Habló el presidente de la República en el cierre ADM. No podría decir casi que marcó un punto de inflexión de lo que fue estos primeros meses comunicacionales y lo que se viene a partir de ahora. Eduardo Botinelli, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Te sorprendió, Eduardo? Sí. No, yo diría, no fue sorpresivo en distintos aspectos. Uno es su reivindicación de la espontaneidad, ¿no? Y la fase comunicativa, transformar una debilidad, digamos, en una fortaleza, es decir, transformar esa idea de los furcios en una cuestión de naturalidad y de decir lo que piensa. Y por otro lado, lo que hemos visto también en la campaña electoral, es decir, cuando tiene que medir sus palabras, lee, ¿no? Y eso ha sido un poco la tónica que usó ayer, es decir, bueno, la espontaneidad al inicio, pero cuando tenía que dirigirse, leyó, después me echó algunos comentarios adicionales, pero fue su lógica. Y de alguna forma... Ahora, sí. Sobre esto, y sé que vamos a hablar sobre el diagnóstico que él hizo, que me parece que es relevante, pero también es verdad que a la interna y para afuera, hablo de la interna del Frente Amplio, pero también para... Bueno, de hecho hoy en la interpelación se estaba hablando bastante de la conferencia del 22 de octubre, donde el presidente dijo, iniciamos el proceso de rescisión de Cardama, y empezás a ver las declaraciones posteriores y ya no es, iniciamos la rescisión, vamos a ver para dónde vamos, qué hacemos, se está negociando, hay línea de diálogo, es decir, de un anuncio muy contundente, muy firme, a que eso no se cristalice. Lo que yo quería decir era, una cosa es el problema discursivo y otra cosa es el mensaje errático. Bueno, sí. Que no es lo mismo. No. Que no es lo mismo. Una cosa es equivocarte en un discurso, o no ser fluido al hablar, o no expresarse bien. Y otra cosa es que se interprete como un error discursivo algo que en realidad es tu parecer, lo que vos sentís, lo que vos querés plantear. Sí. Y le ha pasado de las dos cosas al gobierno. Sí. Al presidente en particular, ¿no? Es decir, sí, de alguna forma genera un hecho en sí mismo esa primera intervención y después vienen aclaraciones o ajustes a lo que se quiso decir. En ese caso particular, no sabemos bien si lo que quiso fue mandar un mensaje duro de principio como una forma de plantarse para después negociar, o si efectivamente hubo algún movimiento posterior que llevó a un cambio en esa dinámica. Lo que no nos puede sorprender es Orsi tal como es, digamos, ¿no? Es decir, las veces que lo hemos visto en campaña electoral, cuando lo vemos en el gobierno, es esta cuestión de la comunicación, digamos, espontánea, ¿no? Y que tiene que ver mucho, hay que ver cuánto sigue o no esta dinámica de, después de un evento, salir y hablar con la prensa, ¿no? Es decir, sin tener las armas necesarias para poder hacerlo. Me río porque alguien cercano a Orsi me dijo, a veces no se da cuenta y sigue siendo intendente. Bueno, ese es uno de los temas que tienen que ver con esa reivindicación. No lo hace de malo, ¿no? Lo hace de, bueno, es su manera de ser. Claro, esa manera de ser no es lo mismo ejercerla como intendente o como candidato que ejercerlo como presidente de la República, ¿no? Y eso a veces le pasa factura. Entonces, ese es uno de los puntos que en realidad yo diría, es un tema que es importante hoy en día, cada vez más, esta cuestión de las pastillas que se extraen en las redes sociales, que se extraen en los medios, de cómo se comunica, de qué frases se dicen, de cómo se dicen, pero también él dejó marcado, y por eso la centralidad de la lectura, de cuáles eran los mensajes que quería transmitir, porque eso fue algo que fue central, digamos. Vamos a empezar a desentrañar eso. Diagnóstico, sobre el punto de partida. Bueno, claramente no fue casual que lo que arranca su alocución, no con novedades, sino con un repaso de cuestiones que el gobierno ha ido planteando con respecto a lo que podemos llamar de alguna forma, no la nombró así y no quiso, y de hecho dice no son excusas. No se cuidó especialmente en que no sea interpretado como una crítica del gobierno anterior. Exactamente, pero en definitiva terminó siendo una especie de diagnóstico de herencia maldita. Es decir, bueno, las cosas estaban peor de lo que nos habían dicho o peor de lo que se podía esperar, una situación más pesada y compleja de lo anunciado, dijo, ¿no? Es decir, bueno, en términos de cuál es el punto de partida. E incluso hizo un repaso, ¿no? Del tema de las deudas del Estado, del tema de, bueno,
de lo que fue la evolución de la pobreza en los años del gobierno anterior, de lo que pasó con el sistema de salud. Hace que estuvo en la picota a partir del caso Danza, pero en realidad lo trajo desde otra mirada. El tema de la seguridad pública, de las cárceles, es decir, si bien él no se centró, digamos, y dijo no es una crítica, en realidad cuando uno hace esto lo que está haciendo es decir, bueno, estamos partiendo de este lugar. Ahora, también ante un auditorio que quizás obviamente no es el más amable, llamémosle así, o que puede haber mucha gente que claramente estaba ahí, que no lo votó, sí fue bastante enfático en responder a algunas críticas y enmarcar en lo que va a ser el norte de su gobierno. Sí, bueno, en esa línea usó un concepto que ya lo venía usando también en campaña electoral, el de la acumulación positiva que tiene el Uruguay, ¿no? Es decir, ese proceso que también dialoga con lo que él dijo en algún momento al arranque del gobierno cuando se le pedían cambios más drásticos. Y la tónica que ha tenido el gobierno ha sido la de no son cambios profundos, no se vienen a mover las estanterías, se hace un proceso de acumulación positiva, como lo llama. Entonces, ahí lo que fue haciendo fue un relato y una reivindicación de lo que ha ido logrando el gobierno, ¿no? En términos de empleo, en términos de la negociación de los consejos de salarios y la recuperación salarial, en las propuestas vinculadas a la educación, sobre todo con un fuerte énfasis en las becas, tanto de primaria como de secundaria. El énfasis en infancia, en pobreza infantil en particular y en seguridad, y también una reivindicación del presupuesto, que también ha sido un tema de discusión, que así como fue aprobado por una mayoría muy holgada en este periodo, también tuvo momentos de discusión, quizás no en términos de cúpulas políticas o de las dirigencias, pero sí a nivel más de militancia de Frente Amplista, pero de alguna forma pone ese énfasis en reivindicar el presupuesto, en los fondos incrementales destinados a infancia. Hizo mención también al tema de la ley de infancia que se impulsó en el periodo pasado, en la legislatura pasada por Lustenberg, pero además reivindicó la forma de trabajo que quiere impulsar, ¿no? Esa idea de diferenciarse de la idea de los buques insignia, incluso usó una metáfora ahí, y el eslogan que se ha ido usando de la revolución de las cosas simples, ¿no? Es decir, de ese tipo de, bueno, hay 63 prioridades porque todo no se puede hacer. De alguna forma también se despegó con respecto a la ley de urgente consideración. Dice, bueno, hay algunos, ¿no?, que quieren hacer una mega ley que después no sirve y lo que queremos hacer es cambios pequeños que le cambien la vida a las personas. Y esos cambios incluyen desde aspectos más operativos, digamos, del Estado, hasta cambios más profundos, ¿no? Es decir, bueno, el plan que llama el plan de acción en marcha, ¿no? De alguna forma, creo que lo que quiso trazar en este discurso fue la idea del rumbo, ¿no? Es decir, y esa discusión que hubo durante el periodo pasado de que el gobierno tiene rumbo o no. Exactamente, ¿no? Y eso también lo quiso dejar con foco claro en las tres principales preocupaciones de la población, ¿no? Porque es seguridad, educación y empleo. También habló del tema de la salud, ¿no? Y en el tema seguridad hizo también una reivindicación. Es decir, de alguna forma fue bastantes énfasis de reivindicar las decisiones que habían tomado. Por ejemplo, el tema del Plan Nacional de Seguridad, poniendo de nuevo la discusión entre mano dura versus políticas sociales, que trajo ruido también la semana pasada por el ejemplo de Bukele que puso arriba de la mesa, pero con esa idea de, bueno, los cambios son cortos, pequeños, se van haciendo transformaciones y se diseña un plan para llevar adelante, ¿no? Es decir, la idea está de que hay un rumbo y que se van a tomar acciones concretas. Pasó la ley de presupuesto, habló bastante, hizo especial hincapié en el tema de la desburocratización. Me consta que el ministro de Economía está trabajando bastante al respecto y que va a haber anuncios seguramente en los primeros meses del año que viene sobre un plan para eliminar algunas trabas, tratar de hacer los trámites más sencillos a nivel gubernamental. También habló, y me parece que esto es algo importante, cuando uno habla de hay algunas cuestiones que en Uruguay ya no se discuten, pero que ahí habrá que ver si el gobierno tiene el pulso firme para avanzar. Para mí se ha hablado poco de esto, pero tanto el acuerdo Mercosur-Unión Europea
cómo el acuerdo transpacífico a Uruguay lo van a llevar a una discusión de algunas vacas sagradas de nuestro país, compras estatales, monopolios, y ahí habrá que ver si el gobierno logra mantener ese rumbo firme que por lo menos pareció mostrar, insisto, en este discurso el presidente de la República. Esto de la revolución de las cosas simples, de lograr pequeños cambios que son necesarios en el Uruguay, ¿pueden servir como sustitutivo de tener un buque insignia? Bueno, es una oportunidad y es un riesgo, ¿no? Que la gente lo visualice. Bueno, ese es el gran desafío para un gobierno que toma este camino, es justamente un buque insignia cuando se logra el cometido particular, es fácilmente comunicable, fácilmente trasladable y mostrar como un logro de gobierno. Este camino de hacer pequeñas cosas implica que efectivamente las cosas que se hagan cambien la vida de la gente y que la gente las visualice desde ese lado, es decir, visualice que el cambio que pudo haberse dado se dio a partir de esa transformación llevada adelante por el gobierno. El tema es si eso permea en la gente, y ese es el gran desafío, porque tiene un desafío desde el punto de vista de llegar efectivamente a lograr esos cambios. El segundo tiene que ver con que se decodifique como un cambio positivo a partir de la acción del gobierno, y eso implica un esfuerzo muy importante de gestión, de comunicación, de lograr los avances y de los logros. Bueno, si todo eso se logra alinear, es posible que se transforme en una connotación positiva. El tema es que, como son varias cosas, y las listas a veces aparecen como demasiado largas para cosas que son pequeñas, a algunos les sirven y a otros no les sirven, es más difícil esa tarea de poder trasladarla hacia un gran logro de gobierno que un buque insignia que realmente llegue a buen puerto, digamos, siguiendo con la analogía, ¿no? Eduardo, muchas gracias. Nos dejó tela para cortar este balance del presidente de la República, que además el viernes va a ser el último Consejo de Ministros, así que del año. Ese es otro punto interesante de las formas en que va a actuar, porque los gobiernos del Frente Amplio tuvieron los consejos de ministros como algo muy recurrente y ha sido más esporádico, ¿no? Y tiene que ver también con el diseño que ha armado de funcionamiento. Yo creo también que hay, en el gobierno había, no sé si es expectativa, pero como que se ponía algo muy importante el tema de la aprobación de la ley de presupuesto. Sí, claro, como sin duda. Que terminar el debate de la ley de presupuesto, tener un presupuesto al gobierno le cambia el panorama. Y creo que ahora sí como que va a prender motores y se va a empezar a notar, según la información, que yo tengo, esto es información, no opinión, a partir del año que viene algunos ejes de gestión que hasta ahora estaban, bueno, un poco a la expectativa de aprobarse esta iniciativa. Eduardo, gracias. Gracias a ti. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.